Bienvenidos de regreso a este podcast donde conversamos sobre arte, cultura y salud. Somos un equipo interdisciplinario, la música artista en salud e investigadora argentina Mariana Occhiusi y nosotras médicas investigadoras y artistas Claudia Vidal y yo, Marian Luyo. Juntas nos embarcamos en un viaje desde México hasta Argentina. Nuestra intención es servir como un puente a las infinitas posibilidades que el arte y la cultura ofrecen para sanar, conectar y crecer. Y estamos muy felices, muy contentas de este segundo episodio y de la invitada que tenemos para ustedes hoy día. Hoy Maritza nos está visitando. Ella es neuróloga, especializada en demencia y salud cerebral en Perú y todo el mundo. Su labor es múltiple. Realiza práctica clínica privada en Lima, investigación sobre salud cerebral y demencias en poblaciones vulnerables de la sierra, costa y selva del país. Ella nació en Tacna y es bailarina de danzas folclóricas peruanas y muchas cosas más que vamos a explorar en esta hora. Buenos días, primero con todos ustedes, Mariana, Claudia. Gracias por la invitación. De verdad, para mí fue una sorpresa encontrarlas, muy grato conocerlas y en este momento muy agradecida por la invitación. Bueno, sí, me dedico, como dijiste, a varias cosas. ¿Y cómo inició mi pasión por la danza? Yo creo que nunca lo vi como que algo naciera, yo creo que nací con eso. Siempre cuento que yo nací en un pueblo muy rural de Perú, en la sierra de Perú. Y como muchas personas que nacemos en esas áreas, ya nosotros prácticamente creo que antes de caminar aprendemos a bailar desde la barriga de mamá. Entonces, yo soy consciente que mi mamá y mi papá siempre bailaban en el pueblo, ¿no? Siempre hay un carnaval donde bailaban o una fiesta patronal donde todos bailan y vas creciendo y vas viendo que todo el mundo baila y tú también quieres bailar. Y entonces siempre de niño me acuerdo de decir, ay, qué lindo están bailando, yo quiero bailar. O te pones a bailar con los grandes, ¿no? Y entonces es siempre muy inclusivo, siempre estás presente y la música, la danza siempre está contigo. Recuerdo también que en el colegio, como éramos pocos alumnos, era un pueblito, entonces cuando hay un festival o cuando hay una actividad, no hay opción a decir no, todos bailan, ¿verdad? Y nadie dice no, y la danza, la música es algo tan, está ya tan metido en nosotros mismos que incluso no solo es que queremos bailar, sino que además queremos hacer más danza, queremos liderar la danza, queremos aumentar cosas a la danza. Entonces, desde muy pequeña, no era algo como extraño ver que todo el mundo estaba bailando, sino muy por el contrario, cada festividad, cada actividad, para el Día del Maestro, para el Día del Colegio, entonces, para mí la danza nunca fue como algo extraño que había que incluir o algo que mi papá o mi mamá tuvieran que pagar porque alguien me enseñara, sino que ya estaba incluido. Cuando fui a la universidad a estudiar medicina, ahí sí fue que me dio un poco el golpe duro y no lo noté porque en realidad en la universidad me dediqué solo a estudiar y sin querer dejé la danza. O sea, ya no había como esos concursos del colegio, ya tenía que quedarme más tiempo en la ciudad a estudiar y entonces ya no viajaba al pueblo los días festivos quizás donde se podría bailar. Entonces ahí es donde sentí como que algo faltaba. Podría decir que no es que se incluyó la danza en mi vida, yo estuve siempre con la danza y al contrario, quizás por un momento lo perdí por haberme movido por el cambio de vida para buscar también otros objetivos y es ahí donde sentí que algo me faltaba más bien y luego la tuve que retomar. Y increíble cuando nos contabas que no era muy usual que la danza se hable cuando uno está estudiando medicina o en la carrera o en la residencia, incluso también como te sucedió, y luego tener este acto de no, esto es parte de mí, lo voy a incluir. Y no solamente lo incluiste en tu vida, sino también de alguna forma se ha estado hablando con tu carrera. Y queríamos preguntarte cuáles son los beneficios y los desafíos para la salud neurológica que te ha dado la danza en tu camino en la medicina. Usualmente hablamos de estos beneficios físicos, pero ¿qué sucede en la salud cerebral y con el movimiento? En realidad suceden muchas cosas y nuevamente cuando tienes algo tan incorporado en ti, no te das cuenta qué tan importante esto puede ser para ti, ¿verdad? Entonces nuevamente cuando entré a la escuela de medicina, pues lógicamente uno se enfoca en que tienes que estudiar y está bien porque todo el mundo hace lo mismo.
La diferencia de mí era como que me podría haber hecho, pero bueno, puedes ir a bailar cualquier fin de semana, ¿no? El punto es que a mí me gustaban mucho las danzas folclóricas, como tú dices, ¿no? El hecho de ir con el pueblo, estar con mi comunidad, con mi familia. Entonces ahí es una sensación diferente a ir a bailar de repente a una discoteca o a la fiesta de la casa de un amigo, que también me encanta hacerlo, pero es una sensación distinta. Em, Cuando ya fui avanzando en la carrera, como te digo, no me di cuenta de que de repente algo se estaba perdiendo en mí, simplemente me enfoqué en otra cosa, pero sí extrañaba algo y ese algo luego concluí que era la danza. ¿Y qué beneficios? Cuando ya la fui retomando, en realidad la retomé por temas de salud y no me di cuenta que era por eso, es que al final uno ahora voy cayendo en cuenta, pero en realidad la retomé por cuestiones de salud. Durante los estudios, por algún motivo, no sé exactamente por qué, yo empecé con un dolor muy crónico cervical y dorsal, que fue a medida del tiempo empeorando. Y cuando estuve ya en el entrenamiento de neurología, el dolor era muy crónico y yo me medicaba, de verdad, todos los días, todos los días. Y médico, mal medicada, no me veía yo misma, ¿verdad? Hasta que una buena colega, mi docente de rehabilitación, un día me vio cómo yo caminaba, cómo yo estaba sentada, y me llamó mucho la atención porque me dijo, prácticamente ese día en la consulta ella me desvistió toda y me revisó de pies a cabeza. Y yo decía, guau, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto? Es que me dice, no, tu postura está mal, te estás sintiendo así, estás mirándome de tal modo, tu cuello está así. Empezó a observar todo, todo el detalle de todo mi cuerpo. Y según yo, no tenía nada, solo tenía dolor. Es que no se acostumbra a vivir con el dolor. Entonces, ella empezó a observar y me dijo, mira, pasa esto con tu columna, pasa esto con tu parte cervical, y por eso tú tienes esta postura, y por eso es que caminas así, tienes acortamiento en los músculos dorsales de los muslos, de las piernas. Entonces ella empezó a observarme y fue la primera vez que fui a rehabilitación. Cuando entré a rehabilitación, pues lógicamente previamente a eso hice resonancias, radiografías de mi cervical, y realmente mi cervical había tenido mucho, mucho daño. Parecía ya un área cervical de una persona de 50, de 60, no sé. Una vez iniciada la rehabilitación, tampoco es que vi, voy a ir a bailar para que me rescate lo físico, no, no fue así. Fue poco a poco, rehabilitación, que caminata, que tienes que empezar a hacer más movimiento, que el yoga o que la natación. Aprendí a nadar justamente para fortificar mi parte dorsal, cervical, abdominal, que tienes que caminar distinto, cambiar zapatos. Y entonces empecé a aprender poco a poco con mi propio cuerpo qué me hacía bien y qué me hacía mal. Y entonces, bueno, y la danza siempre estuvo ahí, pero era solamente de ir al pueblo, bailar un ratito con mi familia y ya, ¿no? Era como la parte emocional, ¿no? Ese cariñito que vas donde la familia y así como vas con la familia y comes algo rico, igual era ir, comer algo rico, compartir con ellos, bailar, pero de ahí ya también salirme, no tanto como una disciplina, no era algo tanto que yo haya instaurado completamente en mi vida. Te hablo del 2016, 2015. Y bueno, empecé a hacer yoga, pilates, natación, todo por cuestiones de mejorar mi postura. Y fue mejorando y el dolor fue realmente desapareciendo en el transcurso del tiempo hasta llegar al punto de prometerme yo misma, médico, no usar más medicinas para mí. Y así fue. Entonces encontré varios rescatadores que mejoraron mi postura, el dolor y etcétera. Cuando vino la pandemia, yo estaba en San Francisco y ahí solía ir un poco a la piscina de la universidad o ir al gimnasio a hacer un poco de pilates, pero al cerrarse todo, me quedé sin nada, en una habitación encerrada, como dicen, ¿no? Sin poder tener más opciones que de repente de vez en cuando salir a correr. Pero de ahí, cuando ya vine a Perú, empezaron estas clases por Zoom y encontré unas clases de ballet. Y yo jamás en mi vida había hecho ballet ni nada parecido. En mi pueblo no había. Entonces, bueno, dije, vamos a ver qué pasa con esto del ballet. Y empecé con el ballet por Zoom por varios meses. Y eso un poco me mantuvo durante casi todo el 2020. Me mantuvo sin dolor y dije, wow, o sea, esto está bien. Mi objetivo no era ser bailarina de ballet, solo era mantenerme sin dolor. Y luego, cuando ya empezó a hacer la apertura de las áreas de enseñanza y etcétera,
dije, no, ya me aburrí de estar en casa, ya no quiero nada por Zoom. Y ahí encontré una clase de tango presencial en Lima. Y dije, bueno, vamos a explorar a ver el tango. Alguna vez en mi chiquititud dije, me encantan las danzas de Latinoamérica y a ver si empezamos con esta del tango. Entonces fue ahí que programé una clase presencial en tango en el 2021 y bueno, fui a experimentar. Y ahí empezó como esa reconexión en donde sí me di cuenta. Ahí sí me di cuenta que eso era lo que necesitaba. No solo era el movimiento, no solo era el hecho de aprender algo nuevo, sino era realmente esa reconexión, decir, wow, qué bonito se siente bailar, qué bonito se siente que tu cuerpo se mueva. Y más aún en el tango, ¿por qué? Porque ahí noté la diferencia también, que muchas de las danzas folclóricas que yo bailaba, el guaylas, el guayno morenada, diablada y todos los ritmos peruanos, tú lo bailas sola y te mueves y disfrutas y sonríes y saltas. Son muy lindas, me encanta mucho bailar. Pero en el tango era diferente porque tenía que seguir a mi pareja. Yo soy la follower y sigo a alguien. Tengo que abrazar a alguien y estar en contacto con alguien y encima sentir y responder a lo que esa otra persona estaba proponiendo. Dios santo, yo decía, pero si yo soy buena bailarina, yo sé todos los pasos, yo puedo mover mi cuerpo. Como te decía, desde niña lo tenía muy desarrollado. La memoria, la coordinación, el movimiento fino, grueso, eso ya estaba en mi cerebro. Pero lo que no estaba en mi cerebro era todavía este feeling de la conexión con la otra persona, tan cercana. Porque en el pueblo, cuando bailábamos todos, definitivamente todos tenemos conexión, conexión intergeneracional, porque podía ir a bailar con mi abuelito, con el vecino de 70 o con el niñito que estaba a mi alrededor de 5 años. Y eso se siente muy bonito también emocionalmente. ¿Y eso cómo no le va a hacer bien a tu cerebro? Definitivamente sí. Definitivamente tu cerebro es una explosión de conexiones cerebrales. Pero en el tango, ahí la situación era un poquito distinta porque era uno con uno. Era un entregarse realmente al abrazo, sentir el abrazo, soltarse con ese abrazo, sentirse realmente ligera y encima conectada con otra persona. Y encima seguirle a la otra persona. Ese creo que fue mi mayor reto dentro de la danza, porque creo que me tomó más de un año. Porque Marisa persona, se había acostumbrado a dirigir su vida solita, incluso hasta para la danza. Pero ahora tenía que esperar que alguien proponga y por lo tanto yo también responder. Y tuve la oportunidad de ir a varias masterclass que dictaban los profesores. Por ejemplo, una que fui que me encantó mucho fue que hablaron sobre el abrazo. Fue solo una clase dirigida a el abrazo. Yo dije, bueno, ¿abrazo? Bueno, vamos a abrazar. Casi todos terminamos llorando. Emocionalmente no estamos acostumbrados mucho, o al menos yo no, que nos abracen. Realmente entregarnos en un abrazo. ¿Cuán importante puede ser un abrazo? O sea, ¿cuántas sustancias químicas? ¿Cuánta oxitocina? Nada más hablando de la oxitocina. ¿Cuánta oxitocina en tu cerebro es capaz de producirse nada más con un abrazo? Y realmente conectar con otra persona, sentir, como dijo en ese entonces la profesora, sentir su latido, su emocionalidad y responder en el contexto. Fue maravilloso. Yo dije, Dios mío, es que aquí no se trata solamente de mover el cuerpo y qué tan coordinado seas, sino que realmente se trata de sentir cuánto sientes esta música, este tempo, este feeling, esa conexión con la otra persona. Y entonces eso sí definitivamente creo que rompió mi cerebro en donde dije, tienes que dejarte, o sea, aquí hay algo emocional que hay que trabajar. Entonces, no solo fue la parte física, la parte de bajar el dolor, la parte de la motricidad, sino ver también la parte emocional que nunca vemos. Entonces si al inicio la danza fue solamente para bajar el dolor físico, pero luego fue también todo un proceso de sanación interna emocional que no te podría más describir porque fue 1 o 2 años en ese proceso de tan solo sentirte bien con un abrazo, tan solo sentirte volar con un giro que alguien te hace. Y también un autodescubrimiento, porque también en el tango hay mucha sensualidad y apego, ¿verdad? Entonces te decían que estira la pierna, que elévala por acá. Y yo decía, ay, pero ¿cómo se hace eso? Si se supone que a veces, incluso en la medicina, no digo que todas, pero a veces
y eso fue mi historia personal. Nos hacemos como muy rígidas, estructuradas y controladoras, y el paso a paso, y siempre estamos así como que queriéndonos encargar de todo y que nadie se encargue de nosotras. Y no estamos acostumbradas a fluir. Y entonces fue también un nuevo descubrimiento de la conexión más femenina conmigo, de la sensualidad conmigo, del dejarme llevar, de la emocionalidad, y etcétera. Entonces fue todo un proceso de sanación, creo, entre el 2021 y 2022, el realmente dejarme o intentar dejarme hasta que algún momento ya me dijeron, hey, tu brazo ya no pesa. Estás disociando bien, porque hay que hacer mucha disociación entre el tronco y las caderas. Estás ya disociando mejor, o qué sé yo. Y entonces uno ve cómo vas progresando y cómo eso se siente realmente como un abracito al corazón. De verdad, o sea, se siente un cambio emocional completo. En cómo estaba Marisa antes del 2020 y cómo estaba Marisa después del 2022, yo noto una gran diferencia emocional. Entonces, por eso a mis pacientes yo le digo, pues vamos a hacer actividad física. Ay, no, doctora, que no me gusta, que aquí, que allá. Le digo, sí, pues no le voy a obligar a ir al gimnasio a hacer las 100 sentadillas o los 50 abdominales, porque yo no lo hago. A mí no me gustan los gimnasios. Tiene que haber disfrute en esa actividad que estás haciendo. Si vas a correr 5 kilómetros y si lo estás disfrutando, qué bueno. Si vas a ir al gimnasio y vas a hacer las 100 sentadillas y disfrutas esas 100 sentadillas, hazlas. En cambio, para mí, la música, la danza, pues tiene ese disfrute. Y creo que si tú no disfrutas las cosas que haces, pues entonces mejor no las hagas, ¿no? Entonces ahí es donde a mis pacientes le digo, haga todo lo que necesite hacer, pero no se olvide de que eso que está haciendo tiene que ser algo que disfrute muchísimo. Maritza, me parece muy bonito cómo es que esta conversación empezó contigo diciéndonos que la danza ha estado siempre presente y en realidad cuando vemos más a fondo tu historia, esa presencia ha tenido matices. Entonces empieza la danza siendo un ancla para ti, a tu sentido de pertenencia, a tu cultura, y luego cuando empiezas medicina se aleja, hay un gran silencio, y luego regresa a tu vida como parte de tu búsqueda por tu cuidado físico en primera instancia, pero después esto evoluciona a una búsqueda de cuidado emocional, que son cosas que paradójicamente dejamos de lado cuando estamos estudiando ciencias de la salud. Y te quería preguntar, como médica peruana creo que te entiendo cuando hablas de la rigidez del sistema biomédico. ¿Cómo es que tú has llevado el tener esta identidad artística guardadita dentro tuyo a lo largo de tu formación médica? ¿Qué desafíos has enfrentado? Porque si bien han habido silencios, es una parte latente dentro de ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido para ti llevar esta parte de tu identidad en los años que has estudiado medicina o incluso después en los que ya has estado ejerciendo? ¿Qué desafíos has encontrado? ¿Cómo lo has vivido? También ha sido de mucha exploración y también de mucho aprendizaje, porque como te digo al inicio, cuando estaba en la escuela primaria, secundaria, está allí la danza, o sea, para todo bailas, ¿no? Y no es algo raro, pero cuando ya fui a la universidad, y encima yo venía de un pueblo muy pequeño y pasarme a la ciudad, también era un cambio. Y a veces, muchas veces en la ciudad, pues ni siquiera saben de la existencia de tu pueblo, no saben ni quién eres, ni de dónde vienes. Y entonces desde allí yo creo que empecé a agarrar un orgullo y decir, sí, yo soy de este pueblo y en mi pueblo hacemos esto y en mi pueblo hacemos lo otro. Siempre con una posición muy, muy clara. Pero también me daba cuenta que había mucha gente de la ciudad más grande, ¿no? Que decían, o no le tomaban mucho en cuenta, o simplemente incluso hasta a veces se burlaban de los compañeros que así como yo venían y le gustaban bailar. Y habían esto de los apodos, y aparte que tampoco se cultiva en las universidades mucho esto de la danza, ¿no? Y aparte en medicina ni siquiera tenías tiempo para ir a bailar por más que quisieras si es que encontrabas algún grupo por ahí. Yo me acuerdo que en la universidad llegaba y siempre veía en el ingreso de la ciudad universitaria un grupo bailando cualquier danza. Y decía, ay, qué bonito, algún día voy a bailar. Así, algún día voy a bailar. Y me pasaba, porque ya tenía la práctica, tenía la clase, tenía que correr al hospital. Y así me la pasé en los 6, 7, 8 años, y uno va entre que terminas la carrera y el internado médico y etcétera. Siempre estás como, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y yo recuerdo muy clarito que le dije a mi mamá, una de las primeras cosas que voy a hacer cuando termine de estudiar medicina es irme a bailar a Candelaria. Así, mi primer sueldo lo voy a invertir a bailar a Candelaria.
Y mi mamá me decía, sí, hijita, pues porque tampoco lo vio, creo, como que algo posible, porque yo no soy de Puno, no tenía familiares en Puno, amigos, no, y era como siempre el evento que yo veía por televisión desde niña. Decía, algún día voy a bailar, pero no sabía cómo iba a llegar ahí. Hasta que se me cumplió, de verdad. Yo hice mi servicio rural y tenía ya mis primeros salarios. Y dije, sí, voy porque voy. ¿Y por qué cuento esto de Candelaria? Porque como yo iba todos los años, puse justo unos días de vacaciones en febrero. Ya estaba haciendo el entrenamiento de neurología y mis días de vacaciones en febrero los usé para ir a bailar a Candelaria. Pues porque como todos los años lo hacía, dije, bueno, vamos a hacerlo. Y se me ocurrió postear una foto en Facebook. Y pues no, eso fue, no sé si malo en ese entonces, ¿no? Pero una docente me vio bailando en Candelaria y cuando vine yo aquí a través al hospital y esta persona se había enojado muchísimo conmigo y me castigó. No, no me dejó adentrar a consulta clínica, no podía tocar los pacientes ese día, recuerdo. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Yo soy buena alumna, hago las cosas, no he faltado a nadie, he sacado los permisos, no pasó nada malo durante mi ausencia. Yo no hice nada malo en mi conciencia, como para que alguien dijera o me pusiera esos límites, ¿no? Y entonces dije, bueno, no, al toro por las astas. Esa misma mañana me senté con la docente, le digo, doctora, ¿qué pasó? Veo totalmente cambiada su actitud hacia mí y no está bien, que hice algo mal, le pregunté. Y pues me dijo no, que no le había gustado que yo posteara estas fotos bailando en Candelaria porque me dijo pues que la imagen de un doctor no podía verse manchada de ese modo, que tenía que yo cuidar mi imagen frente a los pacientes. Lo cual me pareció como muy raro de escuchar y yo le dije, pero bueno, yo no estoy haciendo nada malo ahí, no estoy ebria, no estoy tomando, no me estoy drogando. Al contrario, estoy bailando, estoy mostrando mi fe, lo que soy yo es parte de mí. Y bueno, me tocó decirle que con la pena del corazón yo no iba a dejar de bailar hasta que Dios me dé vida y movimiento y piecitos para bailar lo iba a hacer. Pero claro, definitivamente siempre dentro de la responsabilidad y cuidando siempre el trabajo que yo hago. Creo que esa conversación fue muy importante para mí porque fue como un momento crítico de decir, ok, sigo bailando y lo oculto para no ganarme problemas con las personas, o sigo bailando y lo reafirmo porque esto soy yo, porque si no lo reafirmo también es negarme parte de mí, es simplemente mostrar un rostro que no necesariamente soy completamente yo. Y de verdad que me tomó varios meses meditarlo. De verdad dejé de postear mis fotos porque dije, bueno, entré un poquito en conflicto allí, como que realmente necesitaba hacer, no sabía en ese momento. Pero luego fue bueno porque gané la oportunidad de hacer un fellowship en Estados Unidos, en la Universidad de California de San Francisco. Y ahí tuve la oportunidad de conocer otra gente que hace arte también y que son médicos y que son gente que tiene muchos títulos y de repente veías a alguien tocando la flauta, alguien tocando guitarra o alguien cantando. Entonces yo decía, no soy la única rara del mundo, o sea, hay mucha otra gente que se está dedicando también a otras cosas, no solo a hacer medicina. Entonces me sentí muy bien. Y encima en el fellowship al cual yo fui del Global Brain Health Institute, este es un fellowship que se ofrece para profesionales de diferentes backgrounds, o sea, podrían ser escritores, músicos, podrían ser periodistas, arquitectos, abogados, médicos, neurólogos, grandes científicos. Y en esa variedad de, de personas juntas, pues ves de todo y realmente, y de todos lados del mundo. Entonces yo dije, no, aquí es donde yo pertenezco, así me siento bien, siendo realmente yo. Ahí fue nuevamente la reconexión cuando dije, no, no estoy mal bailando, y realmente la danza es parte de mí, esta soy yo. Y encima, mi arte allá fue valorado porque ¿quién no quiere escuchar algo de Latinoamérica? ¿Quién no quiere ver algo de Perú? A ver, Maris, y yo pues por esta bailar, ¿no? Cualquier actividad o cualquier cosita que había preparada en la universidad después de lo científico, Marisa estaba ahí enseñando a 100 personas o a 20 personas cómo zapatear un guainito arequipeño, por ejemplo, ¿no? Algo muy chiquito de 3 minutos o 5 minutos, pero ya era como, a ver, llamemos a Maritza para que baile.
Y en forma de bromas empecé a decir, bueno, si no sería médico, sería danzarina. Solamente que en mi pueblo nunca nadie me mostró que ser danzarina podría ser una profesión también, sino de repente hubiera sido realmente danzarina o hacer alguna carrera muy, muy relacionada al arte, ¿no? Bueno, y ahora ya es como muy común, ya no hay ese tabú ni ese tapujo de postear algo y que a alguien no le vaya a gustar, porque al contrario, me he dado cuenta que es inspirador. Siempre por ahí alguien me pregunta, Marisa, ¿pero por qué posteas o no posteas tanto? Porque siempre hay comentarios de ese tipo, de alguien. No, de repente no lo hacen de mala intención, lo hacen de acuerdo a las experiencias que tiene cada persona, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta también que hay muchas personas que me dicen, doctora, la veo bailando, qué bonito, me ha inspirado a bailar, o son mis pacientes, o son familia, o son amigos, y ahora incluso son colegas también, porque por ahí ya veo o incluso me postean. Marisa, empecé a bailar caporales. Tengo un amigo neurólogo que está empezando a bailar caporales. Otra amiga neuróloga que empezó también a bailar caporales. U otro amigo que se puso a bailar salsa. Y entonces ya me van posteando y me dicen, te estoy siguiendo los pasos. O ya empezamos a bromear. Entonces es algo que va creciendo, que va cambiando mentalidades y eso me alegra mucho. Y qué curioso lo que dijiste al inicio, ¿no? Esto de que a veces encontramos pertenencia en lugares donde originalmente no pertenecemos, ¿no? Que en tu caso ha sido el espacio internacional. Y aunque a veces puede ser un poco triste eso, la verdad que a veces también estas experiencias nos permiten simplemente regresar a nuestras raíces con más fuerza, ¿no? En tu caso es regresar al Perú y con mucha más determinación para poder vocear y mostrar tu arte y también encontrando muchos más espacios de validación en tu familia, en tus amigos, en tus pacientes. Entonces al final esos procesos creo que se tratan de eso y qué bueno que para ti haya sido de esta forma y haya sido enriquecedor y te ha ayudado a sobrellevar malas experiencias. Y te quería preguntar porque justo me acuerdo que cuando nos conocimos online antes de grabar este episodio y nos contabas un poquito de tu historia, mencionabas que por mucho tiempo te sentiste como huevo en ceviche, que fue una expresión que nos dio mucha risa porque tal cual es como yo, como Marian también se han sentido en muchas ocasiones intentando juntar arte y salud desde donde estamos. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que para ti te ha sostenido durante toda esta mezcla de experiencias? ¿Qué es lo que te ha sostenido para seguir perseverando en darle espacio a tu arte? Yo creo que fue ese acúmulo de vivencias, ¿no? Yo creo que al final las cosas no suceden al azar, ¿no? Yo creo que siempre estamos conectados, siempre todo sucede por algo. Que me lleve luego Dios o la vida, el universo, la energía, como quieras llamarle, a conocer estas otras personas, esta otra área, este otro mundo donde nada de eso estaba divorciado y por el contrario, luego desde la parte científica, ¿no? Empezando a ver publicaciones de los beneficios de la danza, del movimiento, en la coordinación, y etcétera, de cosas, entonces dices, realmente no estoy mal, estaría mal si lo dejo. Y sigo en este proceso de exploración. Definitivamente creo que es algo que no acaba porque vienen ritmos nuevos, vienen comunidades nuevas, amigos nuevos, círculos nuevos, como ritmos hay en el mundo. Entonces ahora siento que para hacer el movimiento rapidito de algunos pasos de tango, necesito hacer, por ejemplo, ritmos como el cha-cha-cha, que también estoy empezando a explorar, ¿no? Y entonces al final termina siendo una exploración no solamente de un reto físico-motriz, sino también termina siendo un reto emocional, a ver cómo me siento con esto. Me siento bien, me siento mal, porque sí, porque no. Y entonces al final termina siendo hasta terapéutico. Mis pacientes cuando les cuento se quedan así como maravillados, no sabía que eso podía hacer por mi salud. Le digo, explore, o sea, nada más inténtelo. Y entonces cuando ya lo van intentando o al menos explorando o al menos dar la apertura de que esto más podría hacer por mí, ya yo me siento bien servida. Es muy hermoso escucharte, da mucha emoción. Yo no vengo del ámbito médico, vengo del ámbito artístico, pero la sensación y la imagen mental del huevo en ceviche es maravillosa. Para quienes no sepan, el huevo no tiene nada que ver con el ceviche, no irían juntos nunca, pero hace mucho sentido. Y escucharte en el viaje de tu vida, en esta búsqueda, en estas combinaciones del baile con la comunidad, que es súper importante y súper poderosa.
con tu cuerpo, en el autorreconocimiento de quién sos, de tu identidad. Creo que nos hace muy bien a todas y a muchas personas le va a hacer bien escuchar de una persona que viene del ámbito científico y ver cómo estas conexiones se pueden hacer. Entonces vamos cerrando un poco este encuentro que tenemos con vos, que ojalá no sea el último y que en otra oportunidad nos podamos encontrar en Lima y nos vayamos a tu pueblo y estemos todas ahí bailando. Eso sería buenísimo, y hacer alguna cuestión juntas. En el entretiempo, hasta que eso pueda suceder, la pregunta que te queremos hacer es: ¿qué le dirías a la Marisa que iba entrando con sus libros a la universidad y que veía toda esta gente que estaba bailando ahí y que deseaba aquella Marisa volver a la danza? ¿Qué le dirías hoy? Yo le diría que todo lo que hizo está bien, que ese momento que se dedicó a estudiar estuvo bien, pues porque había que estudiar, había que hacerlo. La medicina es una carrera que me apasiona. No sabes lo feliz que salgo cada vez que veo a un paciente, porque eso del huevo en ceviche de verdad no solo era con la danza, sino también sentirme huevo en ceviche en cómo ejerzo la medicina. En serio, porque siempre desde que fui estudiante o incluso en la práctica médica, mis colegas siempre me decían: ¿qué tanto conversas con las personas? Todo le hemos preguntado, ya déjalo. Sentirme como huevo en ceviche fue siempre, no solamente para la danza. Entonces, creo que son cosas que fui ganando desde chiquitita, desde eso, de estar conectada con la comunidad, con el pueblo, venir de una zona tan rural. Yo creo que me daba un plus. Un plus de entender a cualquier otra persona que no sea de la ciudad y decir: wow, o sea, ¿cómo se está sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? ¿Quién lo está acompañando? ¿No? Entonces, creo que las vivencias que uno tiene en la vida te van dando muchísimos aprendizajes y al final se transforman en herramientas que a veces o las tienes solo tú o solo tú le puedes sacar provecho. Entonces, al final, de muchas de las desventajas que pude haber tenido quizás en algún momento de venir de una zona rural, de estar con la comunidad o de hacer cosas diferentes a las que otras personas hacían, se va convirtiendo en una ventaja, en una virtud, en algo que solo tú tienes, porque esa historia solo tú la has pasado, ¿verdad? Es un proceso maravilloso, como un milagro, le llamo yo. Es como un milagro, como la vida te va llevando y te va envolviendo y te va enseñando y te va mostrando el camino, te va poniendo las cosas. Y cuando yo regreso al pueblo, una cosa muy bonita que me pasa es que mis amigos de colegio, que muchos de ellos ni siquiera tuvieron oportunidad de ir a la universidad, o se quedaron con una carrera técnica, o simplemente les tocó trabajar en lo que quedara, porque pues no había otra forma. Me dicen: Marisa, yo le hablo a mi hija de ti, o yo quiero que conozcas a mi hijo, que dice que tú eres un modelo, un ejemplo, o lo que fuera, ya sea por la danza, ya sea porque soy médico, ya sea porque salió del pueblo. Y eso soy yo, la que disfruta de la comida, la que disfruta con la familia, la que disfruta regresando al pueblo a bailar. Y entonces siempre es una nueva exploración de una nueva Maritza que va creciendo y a la vez va reafirmándose a sí misma. Qué bonito. Maritza, muchas gracias. Sin duda alguna, hoy nos has inspirado a nosotras tres y ojalá que es parte de nuestro sueño, que este podcast lo escuche gente que se siente también inspirado por tus palabras y por tu experiencia, y que podamos seguir estando en contacto y generando redes para hacer esta vueltita, que al final se habla en el ámbito médico, se habla mucho de la humanización de la medicina y se la busca afuera, ¿no? Afuera de los individuos incluso, ¿no? Como hay que ir a aprender a humanizar la medicina, cuando tal vez, escuchándote a vos, tal vez una puerta posible o una ventanita posible está en la vuelta a cada uno a su propia identidad, a su propia comunidad, a su propia experiencia. Y sos la muestra de eso, y muchas gracias de todo corazón en nombre de las tres.